La sociedad colombiana y Colombia como país es un conglomerado de numerosas regiones, diferencias y singularidades que por más de 200 años se han venido construyendo o anticonstruyendo. William Ospina nos expone abiertamente la realidad del país y más precisamente la realidad de nosotros los colombianos, cada uno de los que participamos y construimos esta nación. Somos un pueblo prácticamente inerte, parcialmente desconocido para nosotros mismos. Hemos crecido con el pasar de las décadas para volvernos egoístas, despreocupados y extremadamente callados. Este proceso es el encargado paulatinamente de denigrar y minimizar la integridad del colombiano y con esto su dignidad. En este video presentaremos el panorama y una posible vía de apoyo para menguar la problemática que aflige a los colombianos y a Colombia misma. Apoyo, por supuesto, desde la psicología. Los colombianos somos expertos en dos cosas: mirar la paja en el ojo ajeno y lanzar la piedra para esconder la mano. Ambos refranes definen muy certeramente el actuar de la mayoría de los ciudadanos que conformamos este país. Por un lado, siempre buscamos una fuente, una referencia o un inicio en los demás para señalarlos, usarlos y, por qué no, odiarlos. Aquí es donde dejamos en evidencia una ausencia de responsabilidad y de seriedad en la libertad. Algo ominoso en cada uno de nosotros sale a la luz, pero solo plasmado en los demás, principalmente en aquellos que son diferentes, que consideramos inferiores o que la sociedad los acusa de ser una carga. Encontramos en ellos un objetivo para no verlos, para no considerarnos o para hacerlos fuente de ataque para cualquier cosa que sea un mal. Un segundo lugar en este dilema es el de nuestra libertad, hacer o no hacer. Siempre trae consigo consecuencias. Cuando las negamos o minimizamos las consecuencias o las acciones, nos encaminamos a ser cómplices de toda la cadena de cosas que puedan suceder. Aquí es donde las relaciones humanas entre los colombianos deben transformarse en hacerse un colectivo, no en un singular. Y al mismo tiempo se debe entablar un movimiento que nos involucre a todos como parte de lo que es o de lo que somos como colombianos. Desde la psicología es posible hacer un aporte o una sugerencia que ayude al colombiano a dignificarse a sí mismo. Para este caso exactamente debemos entender y proliferar un entendimiento que todas las relaciones entre compatriotas son dialécticas. Siempre hay algo más, existe un otro. Por lo tanto, esto conlleva a una transacción, ya sea en el ser, el hacer o el saber con el otro. Para esta transacción ser exitosa es necesario que exista un respeto, una empatía, una consideración o mejor dicho, un reconocimiento a la otredad. Esta dialéctica entre nosotros mismos se ve atravesada por un tercero, casi que omnipotente, si bien no es correcto llamarlo así. Es necesario, pues están todos nosotros y nos concierne a todos nosotros tener cierta relación con él, el Estado. Si bien desde la psicología podríamos hacer numerosas apreciaciones a cómo sería óptimo el hacer del Estado para con los ciudadanos, aquí nos centraremos en lo más fuerte, que es los ciudadanos hacia el Estado, pues son estos los encargados de realizar una transformación en él. Para poder conseguir una transformación positiva del Estado, es necesaria una transformación positiva en todos nosotros, un agenciamiento, un rol, o más bien un carácter en el hacer para con los demás y para con el Estado. Aquí es donde se busca un progreso, pero un progreso no como el de los últimos años, sino uno corregido, uno con equidad y con justicia, no promulgando la desigualdad. Psicológicamente hablando, es menester que para una transformación ambos o todos los intervinientes en el proceso también requieran la consideración por los participantes. Por lo tanto, es necesario la empatía, el respeto y una no objetivación de la vida y la dignidad humana entre los colombianos. Con todo esto, quizás algún día será posible hablar de una Colombia unida, de un sentimiento patriótico, en serio, de verdad, tangible entre nosotros. Como primera parte de nuestra propuesta, tenemos que dirigirnos hacia la dignificación humana para Colombia. Tenemos 3 aspectos importantes que hay que tener en cuenta para comprender todo el tema desarrollado en el video. El primero es la dignidad. La dignidad es esa cualidad que tenemos de hacernos valer como personas, compuesto por comportamientos basados en responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Todo con el fin de evitar la humillación y degradación tanto de mi persona como de los demás.
Segundo término importante es esa dualidad centro-periferia, la cual hace referencia a una división de ciertos sistemas económicos políticos que identifica la escuela estructuralista. Se relaciona directamente con la dualidad industria y agricultura. El término centro-periferia se ha utilizado particularmente para referirse a las desigualdades sociales y económicas y su desigual distribución espacial. Por último aspecto tenemos el tercero, que es el desarrollo humano. El desarrollo humano lo podemos comprender como el proceso de formación del hombre. Este se diferencia del proceso de maduración biológica. Este es un proceso de socialización y más exactamente de humanización del individuo, que es posible solamente mediante las relaciones con sus semejantes, relaciones que son simbólicas en condiciones concretas de tiempo y lugar. Las diversas investigaciones en psicología del desarrollo han demostrado la influencia de tres aspectos de los que su interacción depende el desarrollo de un ser humano: los genes, el ambiente y el self, lo que hace propio a cada individuo. Obras como las del profesor Jaime Zamudio han encontrado que los problemas de violencia en Colombia están más influenciados no por el conflicto interno, sino por las subculturas de violencia. Para ello, él propone en su obra una política de desarrollo humano, un término anteriormente mencionado, el cual nos servirá de fundamento para desarrollar toda nuestra propuesta. Como objetivos para nuestra propuesta tenemos promover una identidad colombiana, no una réplica de cultura occidental, norteamericana o asiática, sino una propia cultura colombiana. Asimismo, la comprensión de ese compatriota colombiano no como una competencia, sino como una posibilidad de crecimiento grupal. Asimismo, el fomento de la empatía como medio de exclusión del egoísmo, la priorización de la noticia colombiana, de lo que sucede dentro del país por encima de lo que sucede en los países occidentales, norteamericanos y demás. Y por último, el conocimiento claro de la realidad del país, el momento en el que se está viviendo, las políticas que en este momento nos acobijan y todo aspecto relevante del hoy día de Colombia. ¿Cómo realizarlo? Presentamos tres aspectos importantes que van dirigidos a estudiantes, a familiares y a todo tipo de persona que pueda estar en contacto con nosotros. La difusión de la información soportada en fuentes verídicas de la situación actual del país, eventos, publicaciones y campañas que promuevan el desarrollo de una identidad propia colombiana, y asimismo la promoción de la ayuda del colombiano en todos sus aspectos, la ayuda al campesino, al pequeño empresario colombiano y a todo aquel que lo necesite. Para pensar en la dignidad debemos recordar que el origen de las características más arraigadas de la personalidad de un sujeto en su adultez provienen de la infancia. Es por esto que la segunda parte de nuestra propuesta tiene en cuenta la época de la niñez, ya que, como lo dice Seigio y Villalobos en 2011, la educación debe orientar al individuo sobre sus escogencias en la vida, debe guiarlo hacia el uso de la cultura como su bien y la afinidad con su medio ambiente para aumentar su calidad de vida. A lo que vamos con esto es que lo que se debería implementar en las aulas no es solo la cultura, sino el uso especial que tiene ella en nuestra cotidianidad y el impacto que tiene sobre las vidas de cada uno de nosotros, como una experiencia de apropiación grupal y beneficio común. El espacio educacional debe proporcionar la construcción de una ética social, es decir, que instruya sobre el individuo de la eticidad como sujeto histórico que reconoce los errores de su pasado nacional y por ende se motiva a crear un futuro mejor. El construir país y el dignificarnos implica también sembrar un porvenir deseable en conjunto, que nuestro territorio sea un lugar en el que queremos estar y en el que naturalmente otros desearían vivir. El dignificarnos implica a su vez también apropiarnos de nuestra cultura y no avergonzarnos de nuestras costumbres, sino llevarlas con orgullo. Se busca también el desarrollo de una conciencia moral y una ética social. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la ética? Porque la particularidad primordial de la ética es estar en función de lo social, de lo colectivo, de lo que construimos como equipo, y esa funcionalidad de lo social, ese sentido de querer a nuestros congéneres por compartir el mismo compromiso, y lo más importante,
El honrar ese compromiso y sentirse bien de obrar correctamente es lo que se busca a través de la enseñanza de la ética social, que abraza la tradicionalidad, los valores, las costumbres y normas de una comunidad que hacen honor al consenso implícito de respeto dentro de una sociedad. Se busca precisamente la moral porque es de carácter universal y al ser social busca la puesta en práctica de leyes en pro del bien grupal y porque es la moral misma la que halla su seno de origen en las relaciones interpersonales que se gestan entre el hombre y la comunidad desde su radio territorial más cercano. También se pretende a través de esta educación lograr una enculturación, ya que así como lo afirman Seijo y Villalobos, la mayoría de sociólogos y pedagogos predican que la función de los centros de estudio es la transmisión de la cultura y la socialización, esta entendida como el proceso de formación de identidad y construcción de la sociedad en la misma medida. La enculturación pretende la constitución de un individuo en su capacidad de guardar y conservar su tradición cultural, y que asimismo éste se vea inmerso en un gran sentido social y cultural, no por motivaciones extrínsecas, sino porque es esa misma cultura la que hace parte del sí mismo. No obstante, no hay que dejar de lado que la dignidad también está ligada directamente a la vulnerabilidad de una persona en específico. En este sentido, quiero decir que no depende únicamente de su educación, sino de las posibilidades que este sujeto presente para agregarse o incluirse a la educación misma, gracias a las oportunidades de dignidad y acceso a elementos esenciales de la vida, como por ejemplo la educación, por parte del Estado. Solo hasta que ocurra un cambio en el propósito de los que se suponen son la voz del pueblo, de una pregunta basada en la competencia, es decir, ¿cómo puedo ganar únicamente yo y lograr mi bienestar, sin importar incluso si mi proceder es legal o no, porque al fin y al cabo tengo poder? A. Una pregunta basada en la noción de equipo, es decir, ¿cómo podríamos mejorar juntos, como grupo, como comunidad, como país? Volviendo al punto central de la segunda parte de la propuesta, recordemos que se busca a través de actividades dinámicas dentro del aula el desarrollar un sentido de pertenencia que constituye el sentimiento de formar parte de algo y que nace de la interacción entre miembros de una comunidad y se enraiza en una percepción de arraigo territorial. Obtiene como consecuencia un compromiso mutuo que no deja de lado la independencia, autonomía y libertad de obrar de cada quien, porque nace del sentimiento de la identidad, seguridad y confianza que genera el pertenecer a un grupo del que uno se siente orgulloso ser parte. Además, porque nace a partir de la formación de lazos afectivos de valor con los otros, por el hecho de compartir la misma historia, las mismas tradiciones, símbolos y objetivos comunes.